¿Cuántos animales te comes al año? En este vídeo os quiero compartir este tipo de reflexiones que me dio un día por pensar, viendo un poco las dinámicas de la gente que dice es que con la industria de la carne, que se sacrifican muchos animales, que es una completa catástrofe lo que es todos los animales que se sacrifican y cosas por el estilo, y me dio por pensar al respecto y fijaos todas las cosas que tengo en la reflexión con un montón de datos e ideas para desarrollar este punto porque me pareció tremendamente interesante de desarrollar, de ver realmente cuál es nuestro impacto con respecto al consumo de los diferentes recursos animales, por decirlo de alguna manera, y de esa manera ser conscientes y si estamos dispuestos a tomar alguna medida para minimizar este tipo de impacto, pues al menos siendo conscientes sabremos por dónde atajarlo y si no, pues no, pues simplemente os quedáis para reflexionar y punto. También en parte creo que lo que me dio por pensar en este tipo de temas creo que fue de un vídeo que vi por ahí, que ahora no recuerdo bien de qué canal era, en el que comentaban que uno de los países que más carne consumía en el mundo, no sé si era Uruguay, con alrededor de 50 kilos de carne por persona y cosas por el estilo. Y claro, eso me dio pensar de, oye, ¿y yo cuántos kilos de carne y cosas por el estilo consumo al año? Por decirlo de alguna manera. Y aquí llegué lo que es a los primeros cálculos, teniendo una ventaja que yo como me peso la comida, entonces yo sabría más o menos de manera precisa ver cuánta carne puedo consumir al año. Entonces yo como por ejemplo consumo raciones de 100 gramos, o sea, yo suelo rondar entre raciones de 100 gramos o 3 huevos o 2 latas de atún. ¿Vale? Esas son las raciones de bianimal, o sea, de proteínas que tengo por cada comida principal. Y suelo tener 2 comidas principales. Entonces, teniendo eso en cuenta, serían 200 gramos al día. Lo que si lo multiplico por un año, da que yo, por ejemplo, consumo 73 kilos de carne al año. Entonces, yo siendo lo que es una persona grandota. Soy una persona que normalmente pesa alrededor de 90 kilos. ¿Vale? Entonces, supongo que, por ejemplo, una persona más pequeña, de a lo mejor 50 kilos, o lo que es una mujer, o cosas por el estilo, pues será mucho menos que yo. Entonces, si consumís más que yo, igual no sirve, y si consumís menos que yo, pues igual os puede servir de sobra los diferentes cálculos que tengo aquí. Pero aquí una idea general es, si os pesáis la comida y sabéis más o menos qué raciones de carne y cosas por el estilo os metís cada semana, si tenéis menús más o menos estables, multiplicar eso por lo que dé en un año y podéis empezar a tomar diferentes conclusiones. Entonces, puse que como máximo consumo 73 kilos de carne al año si no consumiese huevos, pero si lo pongo a la mitad, en plan de, por ejemplo, si la mitad sería, por ejemplo, que la comida principal como carne y lo que es en la cena pongo lo que es 3 huevos, pues serían 37 kilos de carne más o menos y 1095 huevos al año. Tendría que ser el consumo mínimo de carne que podría tener. O sea, yo me estaría entre 37 y 73, más o menos es la carne que yo consumo al año. Y aquí me da, aquí calculando lo de los huevos, que son 1095 huevos, y me dio por buscar cuántos huevos pone una gallina al año. Y encontré que una gallina al año pone entre 100 y 320 huevos. Y eso me da que en el caso este de mi consumo mínimo de carne, que compensaría con los huevos, pues necesitaría entre 4 a 11 gallinas ponedoras al año. ¿Vale? Dependiendo de cuántos huevos pongan las gallinas. También es otro cálculo aquí que me hizo gracia. Pero yendo a más datos. Aquí, por ejemplo, buscando cuánta carne sale de cada animal, teniendo muy en cuenta que realmente esto que voy a comentar no sería realista por el hecho de que tú cuando tienes la carne y la compras del súper son de animales diferentes. ¿Vale? Obviamente, pues no serían los mismos animales. O sea, a lo mejor ahí serían al año, pues imagínate, yo que sé, más de 100 animales al año, por decirlo de alguna manera, pero si lo reducimos como por kilo y por representación, pues más o menos podríamos redondear cuántos animales podría ser nuestra gestión, teniendo en cuenta lo otro que, a no ser que, por ejemplo, tengáis los animales en vuestra granja y los sacrifiquéis y conservéis la carne, pues si la compráis del súper, pues no hay otra manera de calcularlo, ¿vale? Eso ahí tenerlo muy en cuenta y dejarlo muy claro. Pero yendo aquí, más o menos cuántos kilos de carne se saca por cada animal, por decirlo de alguna manera.
y vi que de una ternera de más o menos 400 kilos se pueden sacar 130 kilos de carne. Si la ternera pesa más, pues será más, y si pesa menos, pues será menos, pero parece que a partir de los 400 kilos se pueden llegar a sacrificar. Y vi una cosa que es así como feucha y eso, de que parece que cuando las llevan lo que es el matadero y cosas por el estilo, se escurren y una de 400 kilos o de 450 kilos llega a pesar antes del sacrificio como 370 kilos y cosas por el estilo, por el estrés al que se ven expuestos cuando lo están moviendo. O sea, cosas ahí ya un tanto feas. Me llamó la atención y por eso lo comento. Luego, un atún, que supongo que serán los atunes de lata, que viene a ser el atún blanco, si pesa alrededor de 16 kilos y vi que se aprovecha la mitad de peso en carne, pues serían alrededor de 8 kilos de carne por atún. Podría ser un cálculo aquí, sin tener en cuenta que, por ejemplo, hay especies como el atún rojo, que pesa, no sé si más de 150, 200 kilos y cosas por el estilo, pero me estoy yendo a lo normal, lo que os podéis encontrar en el súper, ¿ok? Luego, un pollo, más o menos podéis sacarle 2 kilos de carne de un pollo común. Aquí supongo que una gallina se le puede sacar más, y antes con la ternera a lo mejor una vaca a lo mejor se le pueda sacar más carne si llega a ser más grande, eso ahí ya no lo sé, pero son cosas orientativas para más o menos llegar a algunas conclusiones, ¿vale? Un cerdo, 48 kilos de carne. Los cerdos creo que vi que pueden llegar a pesar entre 80 y 120 kilos o cosas por el estilo, pero 48 kilos de carne más o menos por cerdo. Y luego miré la parte de las merluzas, porque es otra parte de consumo, que hay merluzas de muchos pesos, pero si el peso normal es de 1,5 kilos a 2,5 kilos, pues aquí supongo, pues bueno, más o menos por merluza le sacas 1 kilo de carne. Entonces aquí si tenéis otras especies de animales que estáis consumiendo, pues sería interesante que veáis cuánta carne sacan de esos animales para poder calcular lo que podéis consumir de cada animal, por decirlo de alguna manera. Y aquí siguiendo con mis cálculos raros, ¿vale? Porque antes os dije, mi consumo máximo a lo mejor es de 73 kilos y mi consumo mínimo 36,8 kilos al año, compensando con 1100 huevos, por decirlo de alguna manera. Y si por ejemplo me pusiese aquí en plan superculturista y cosas por el estilo, ¿qué es lo que podría hacer en un caso de esos? Pues como muchísimo, es que yo creo, también yo me quedo muy saciado con lo que como de carne, ¿eh? No es que pueda consumir mucho más, como mucho 73 kilos y 1000 huevos, como sería a lo mejor algo extremo a la alta, o por ejemplo tener raciones de en vez de 100 gramos de 150 o como mucho 200 gramos. Yo pues, creo que con 200 ya estaría súper saciado, pero yendo a lo que es a mi caso, un caso normal, pues puse a lo mejor al año 520 huevos, que si 3 huevos lo considero como 100 gramos, pues equivaldría a lo mejor a 17,3 kilos de carne, así que le resto a esos 73 kilos estos 17,3 que vendrían de los huevos, 12,5 kilos de atún, por el hecho de que a lo mejor a la semana 2 noches puedo consumir atún y yo el atún lo consumo en 2 latas. ¿Por qué 2 latas? Porque las latas creo que vienen entre 60 y 80 gramos más o menos y yo como raciones de 100. Entonces, solo con una no me da lo suficiente y combinar una lata de atún con un huevo no me sabe bien. Entonces, yo tiro 2 latas, a lo mejor 2 por semana. Entonces, más o menos, aquí creo que he contado que las latas eran de 60 gramos, pero si fuesen de más, pues será un poco más. De 12,5 kilos de atún al año, y puse otro cálculo de, bueno, y la merluza, porque a veces también tengo merluza lo que es ahí, pues puse que a lo mejor 3 kilos de merluza al año, pero tirando súper alta. A veces también traemos salmón y otros pescados, pero bueno, es para hacerse una idea general. Y luego la otra parte de mi consumo, que es que restando esto, entonces estos 12,5 y estos 17,3, pues quedarían 43 kilos de carne, o sea, de otros seres vivos que yo consumiría al año, de los cuales más o menos el 40% de pollo, el 40% de cerdo y el 20% de ternera. Por lo que aquí puedo calcular que serían 17 kilos de pollo al año, 17 kilos de cerdo al año y 9 kilos de ternera al año. Más o menos ahí saco lo que los diferentes cálculos con respecto a lo que consumo yo. ¿Y qué me da? Teniendo en cuenta lo que os comenté antes de cuánto pesa cada uno de estos animales, que en mi caso necesitaría más o menos de 2 a 6 gallinas ponedoras al año, por decirlo de alguna manera, 8,5 pollos al año, o sea, un pollo cada 6 semanas, lo que tendría que sacrificar. Un cerdo cada 3 años, porque me da 0,35 cerdos al año. Y 0,07 terneras al año, lo que me da una ternera cada 14,44 años. Que vendrían a ser 6,3 terneras en 90 años, ¿vale? Esos son los cálculos que da mi consumo de animales al año. O sea, más o menos me da
que lo que yo consumo son entre 2 y 6 gallinas ponedoras, o sea, los huevos de las gallinas, no las gallinas como tal, alrededor de 8 o 9 pollos, un cerdo cada 3 años y una ternera cada 14. Eso es lo que más o menos consumo. Ah, bueno, y el atún, pues más o menos, a lo mejor un atún y 3 merluzas al año. Sería ese mi rastro de animales que me como al año, por decirlo de alguna manera, si fuese ponderado. Si, por ejemplo, tuviese lo que es la granja. Entonces, ahí está lo que es la primera parte del vídeo, lo que es esta parte de calcular todo este tipo de impacto que tenéis. ¿Por qué? Porque yo pensando de, oye, si estuviésemos en una sociedad cazadora, o sea, lo que es ahí en la selva y cosas por el estilo, me daría por cazar, si os ponéis ahí muy puristas porque yo tengo seseo, 9 pollos al año, un cerdo cada 3, una ternera cada 14 y pescar un atún y 3 merluzas. Pues yo creo que lo haría, sin sentir mucho remordimiento a nivel moral. Es más, en una familia de, por ejemplo, de 2 personas y un niño, por decirlo de una manera, pues a lo mejor el rastro, la huella aquí sería de echarle que alrededor de 20 pollos, un cerdo, una ternera cada 5 años, 2 o 3 atunes y unas 6 o 7 merluzas. No me parece un gasto tan desproporcionado teniendo todas las gallinas ponedoras. Aquí sí que habría que tener unas 10 gallinas ponedoras, pero para 3 personas. O sea, yo creo que en la naturaleza sería algo que haría, por decirlo de alguna manera. No sería algo que, siendo lo que es un animal carnívoro, no me parecería algo lo que es muy descabellado. Entonces, aquí, yendo a la siguiente parte del vídeo, que viene a ser la parte de cómo comer menos animales, y para eso tenéis que saber el cálculo de cuántos estáis consumiendo al año, por decirlo de alguna manera, pues aquí llegué a un par de conclusiones que son bastante fáciles de llegar, que es, por ejemplo, comerse los más grandes, porque en este punto sería de cómo sacrificar menos vidas para consumo al año. Sería aquí lo que es la pregunta. A ver, yo viendo lo que es el cálculo que he hecho de lo que es en mi caso, lo que me parecería más discutible, por ejemplo, sería el caso de los pollos, ¿vale? Que son 8,5 pollos al año, o sea, 9 pollos al año, más o menos. Pero, por ejemplo, yo si llego a estar en la naturaleza, si me dices que tengo que cazar un cerdo cada 3 años y una ternera cada 14, yo creo que en la naturaleza, en lo que es en el entorno salvaje, lo haría sin muchos problemas. Quizás aquí la manera de bajar lo que es mi huella sería con los pollos, o sea, dejar de consumir los pollos y en vez de merluza consumir todos pescados grandes, por decirlo de alguna manera. Entonces, llegué a una conclusión de que una manera de sacrificar menos vidas animales sería comerse los animales más grandes, porque en total serían menos sacrificios para que tú te puedas alimentar, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuáles son los animales más grandes que tengo aquí? Pues cerdo, ternera, incluso el caballo, que hay sitios en los que es común comer caballo, peces grandes, y aquí en los peces grandes saco del problema de los peces grandes, porque los peces grandes son peces que, como son depredadores, pues están contaminados con mercurio, por lo tanto el consumo de este tipo de pescados tiene que ser más moderado. Entonces aquí hay un problema con el pescado, porque una manera de minimizar nuestros sacrificios animales anuales sería comer los pescados más grandes, pero es que los pescados más grandes nos pueden llegar a envenenar, por decirlo de alguna manera, si los comemos en exceso. O sea, esta parte aquí está complicada, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, es más, yo aquí pensé, de pescados grandes se podrá comer la carne de tiburón. Por un lado, los tiburones parece que están en peligro de extinción, entonces es ahí moralmente discutible, pero por otro lado, igualmente, como son peces depredadores, grandes depredadores, como parece que el mercurio viene de estar consumiendo peces pequeños y se le acumula en la grasa a los peces grandes, que depende del tiburón puede llegar a ser incluso tóxico para los humanos, o sea, tampoco es una opción viable. Quizás los peces grandes sería el atún rojo, pero el atún rojo creo que también está en peligro de extinción. Está fastidiado este punto para llegar a alguna conclusión. Y luego en animales grandes saqué, por ejemplo, también del pavo, que parece que el pavo, en vez de los 2 kilos del pollo, el pavo puede estar alrededor de 5 kilos, una historia de esas. O sea, si por ejemplo pasaste de consumir 8,5 pollos al año a consumir 3 o 4 pavos, pues ahí a lo mejor estaría disminuyendo lo que es mi huella. Y pensé en el avestruz, ¿vale? Porque los avestruces pesan como alrededor de 100 kilos y no sé cuánta carne puede salir de ahí, pero parece que la carne del avestruz es carne roja, que es una carne muy exótica y que no se vende, por decirlo de alguna manera. Pero aquí una parte para disminuir la huella de sacrificios de animales al año, pues igual lo ideal sería, por ejemplo, tirar puramente de los más grandes, o sea, tirar de ternera, tirar de atún rojo y tirar de avestruces, por decirlo de alguna manera, porque son grandes y a lo mejor sale por sacrificio pues
un sacrificio de estos cada 3 años, a lo mejor te puede salir la cuenta. Sería más o menos la parte aquí, pero ¿cuál es el otro punto discutible? Lo que es en este apartado, la parte de la contaminación, porque he escuchado mucho con respecto a lo de la carne de ternera y cosas por el estilo que crean mucha contaminación por el metano que se produce. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O sea, si ahí quizás, si el problema es con las terneras, pues sería pasarse al cerdo. O sea, que el cerdo aquí, por ejemplo, en el cálculo, me dio uno cada 3 años. Entonces, bueno, imagínate que dejo de comer pollo, cerdo, ternera y me quedo con el atún o lo paso a atún rojo y sería un atún al año y a lo mejor si consumo mínimo 36,8 kilos de carne al año y un cerdo tiene 48 kilos de carne, pues más o menos podría compensar con un atún y un cerdo al año. E incluso me sobra carne. O sea, eso más los huevos. Más o menos podría ser una manera de disminuir lo que es mi impacto en el mundo. Tirar de cerdos, atún, huevo y a lo mejor si quiero carne de ave, carne de avestruz. Pero es que claro, como no hay, pues carne de pavo. Sería más o menos quizás una solución carnívora para uno intentar reducir lo que es el impacto y los sacrificios animales, lo que es en este punto. Que aquí en la chuletilla puse alrededor de 500 huevos, que si sigo comiendo pollos, en vez de pollos, comer lo que es gallinas viejas, que a lo mejor puedan llegar a ser más grandes y que puedan ser las propias gallinas ponedoras, por decirlo de alguna manera, tirar de carne de ternera, de cerdo y de atún rojo. Más o menos sería la parte para intentar minimizar un poco lo que es mi impacto y los sacrificios de consumo animal. Aquí otro cálculo que hice, que era con respecto a la leche, ¿vale? Porque aquí estaba pensando en el sacrificio y como la leche no es un sacrificio animal, pues no lo había visto al principio, pero me dio por calcularlo rápido y me dio que la leche de vaca viene a ser, una vaca que da leche da alrededor de 34 litros de leche al día durante alrededor de 300 días en los que tiene lo que es la lactancia. Y ahí me dio lo que es aquí yendo, lo que es el impacto de si consumo como mucho 1 litro de leche al día, entonces son 365 litros de leche al año. Entonces me da que yo estaría de esos 300 días de la vaca, como mucho, ocupándole 11 días de producción a esa vaca. 11 días por año, lo que serían 110 días por década. O sea que toda la leche de una vaca durante una lactancia tendría para casi 30 años. O sea, tendría que sacrificar lo que es a 3 vacas, por decirlo de alguna manera. 3 vacas a lo mejor producirían leche para consumir leche durante toda mi vida, por decirlo de alguna manera. Y si sacrifico una ternera cada 14 años, más o menos, y a lo mejor si la vaca es más grande, pues daría que a lo mejor en la vida tendría que tener entre 3 y 5 vacas. Más o menos puede dar este cálculo raro en este punto. No sé, a mí son cálculos que me parecen realmente muy curiosos para pensar en todo este tipo de cosas. Y aquí pensando también en esta parte para minimizar lo que es el impacto, o sea, ya os comenté más o menos mis ideas para minimizar los sacrificios anuales de animales, por decirlo de alguna manera, pero como os he comentado, yo en la naturaleza, yo te digo que si me das a cazar un cerdo cada 3 años y una ternera cada 14, lo iba a hacer. O sea, sin ningún problema. O incluso un pollo cada 6 semanas y un par de pescados al año, vamos, yo creo que lo haría sin casi ningún remordimiento a nivel moral porque yo lo veo algo como natural, o sea, no es como, por ejemplo, que estés todos los días limitando pollos o cosas por el estilo, no sé si se me entiende, pero bueno, intentando una dieta pseudo-vegetariana y yo mirando, ¿qué se considera dieta vegetariana? Pues yo pensaba que los vegetarianos contemplaban también el consumo de pescado, pero parece que no, o sea, parece que vegetariano sería solo huevos y leche. Entonces, ¿qué podría ser lo que es en este punto? Pues a ver, como yo no tengo remordimiento moral en consumir animales porque lo haría en la naturaleza igualmente, si quisiese minimizar lo que es mi impacto en este punto, pues yo puse, bueno, a lo mejor consumir 200 gramos de pescado a la semana, o sea, 200 gramos de atún a la semana, el resto de comidas que sean de huevos y 200 gramos de ternera a la semana para no tener los problemas que tienen los vegetarianos con respecto a la falta de carne roja, aunque son números arbitrarios, no sé si son suficientes o son correctos, pero más o menos yo pensando de cómo me podría apañar si por ejemplo aquí 200 gramos de atún y 200 gramos de ternera dentro de mis comidas, pues si por ejemplo mis comidas principales son 2 al día en los que consumo este tipo de cosas, pues si lo pongo en 2 hileras, pues una hilera entera sería todo huevos y otra hilera sería ternera, pescado, huevos, ternera, pescado, huevos y otra vez huevos, ¿vale? Lo veo como algo razonable y realizable. ¿Y qué me dan lo que es estos cálculos? Si me diese por hacer
un ajuste de esto sin comer pollos, para evitar lo que os he comentado antes, que me daría 0,77 atunes al año, y pongo aquí en interrogante. Entonces, ¿me paso al atún rojo directamente? O sea, aquí me paso al atún rojo y mi impacto sería proporcionalmente menor, por decirlo de alguna manera, que este pescado sea de atún rojo. Pero es que claro, el atún rojo está en peligro de extinción, eso está fastidiado ahí también. Y la ternera me da que equivaldría a sacrificar una ternera cada 13 años aproximadamente. Si hiciese este ajuste para intentar pseudo vegetariano, en plan de no ser completamente vegetariano, porque tampoco me llama la atención y moralmente yo en la naturaleza sí cazaría esos animales, pero para minimizar mi huella pues podría hacer algo similar. Una parte que no contemplé como sustitutivo aquí, que podría ser de, bueno, tiro de huevos y tiro de leche, como harían los vegetarianos, pues yo creo que sí lo podría hacer más o menos, pero yo creo que la ternera sí la mantendría. O sea, porque sería obligatorio. Y renunciar al pescado, es que yo creo que menos de esto a la semana no lo veo viable, al menos en mi caso. O sustituiría a lo mejor la ternera por cerdo y cosas por el estilo, pero menos de esto yo creo que no estaría dispuesto a consumir, pero más o menos sí es un punto de partida interesante. Y bueno, gente, a mí es una reflexión y son unos temas que me han hecho gracia de hacer todos los cálculos y pensar en todo este tipo de cosas. Me da mucho que pensar, me hace más consciente de lo que es mi huella en el mundo, por decirlo de alguna manera, y los sacrificios animales que me corresponden a nivel de porcentaje. O sea, aquí por ejemplo, si tuviese una granja propia, pues sería tener unas gallinas ponedoras, un par de pollos, un cerdo y a lo mejor una vaca para sacrificar cada 3 o 4 años, y yo lo vería como algo realmente factible de hacer. No me parece algo tan escandaloso como he visto mucho por internet, porque realmente lo que sí veo, lo que es muy escandaloso, sobre todo el maltrato de los diferentes animales mientras se los engorda y cosas por el estilo. Entonces quizás otra medida para mejorar el aspecto a nivel moral es, por ejemplo, intentar consumir animales que, por ejemplo, se hayan criado en libertad o bajo condiciones que sean más o menos dignas, por decirlo de alguna manera, que en la medida de lo posible, obviamente con este tipo de cosas se disparan mucho los precios, pero consumir, por ejemplo, huevos de gallina que haya estado, por ejemplo, en el campo, animales de campo, vacas que hayan estado lo que es por ahí pastando, cerdos que hayan vivido una vida más o menos feliz, por decirlo de alguna manera. O sea, que no sea como cosas muy macabras que he llegado a ver y escuchar con respecto a este tipo de temas. Pero a partir de ese punto, si podéis mejorar este tipo de fuentes de animales, pues no me parece moralmente extremadamente discutible el hecho de sacrificar animales, porque a nivel de la naturaleza los números tampoco me parecen tan escandalosos. Creo que lo escandaloso realmente sí es el maltrato animal cuando están en las diferentes granjas y los diferentes procesos. A eso sí que es lo que creo que es un buen punto para atajar. Y bueno, no me voy a enrollar más, esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra. Chao.